nombre es Rosa Isela Hernández Vidal de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte. El día de hoy les mostraremos la actividad número 3 de la unidad 2 de la materia de termodinámica, que consiste en un experimento de vaso de vidrio que demuestra la ley de Liusac. Mi equipo está conformado por Rubí Hernández Cantú, Andrea Lisbeth Hernández Villarreal, Jesús Alejandro Juárez Almanza y somos del grupo tercero B de Mecatrónica. Primero explicaremos un poco sobre la ley de Liusac, que consiste en describir la relación entre la presión y la temperatura de un gas cuando el volumen y el número de moles son constantes, es decir, en procesos isocóricos, y de masa constante. Dicha ley dicta que la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Si aumentamos la temperatura, aumentará la presión. Si disminuimos la temperatura, disminuirá la presión. Los materiales que se utilizaron para este experimento son un vaso de vidrio, alcohol etílico, un tazón hondo, un encendedor y agua. El procedimiento que se realizó para el experimento es el siguiente. Primeramente llenamos el tazón con agua, luego tomamos nuestro vaso de vidrio para posteriormente echarle un chorrito de alcohol etílico. Una vez de haberle echado un poquito de alcohol al vaso, lo empezamos a esparcir por todas las paredes del vaso. Después, con un encendedor empezamos a calentar las paredes del vaso, teniendo cuidado de no quemarnos. Para facilitar el proceso, nosotros utilizamos una vela para que se calentara el vaso más rápido. Luego que se calentara el vaso, esperamos un momento a que se enfríe y no estuviera tan caliente. Ya que el vaso se haya enfriado un poco, rápidamente se puso en el tazón con agua boca abajo. Al poner el vaso boca abajo podemos ver que el agua va subiendo poco a poco hacia el vaso. Esto sucede que cuando ponemos el vaso boca abajo estamos privando el oxígeno. Cuando se baja la temperatura dentro del vaso de vidrio, la presión también disminuye, ya que el recipiente es de paredes fijas. Entonces, al haber menos presión dentro del ambiente que es el vaso, la presión exterior también tiende a entrar, lo que hace que el agua tiende a subir por debajo del vaso de vidrio, mientras que el volumen siempre será constante. ¿Y para qué cosa de quién? En otras palabras, esto provoca una bajada de presión, que hace que el vaso tibio ayude a subir el agua. Como la presión en el interior del vaso es inferior a la presión atmosférica, el agua del tazón sube lentamente. Este proceso comprime el aire del interior del tazón hasta que la presión de afuera y el de adentro del tazón quede igualada. Buen día, mi nombre es Jesús Alejandro Juárez Almanza, de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, del grupo MT3B, y en este video se muestra la actividad número 3 de la segunda unidad de la materia de termodinámica, la cual corresponde al experimento de leyes de los gases, más precisamente el experimento de la llanta, en la que se demuestran las leyes de Boyle y de Gauss-Liouvsec. Antes de dar inicio con el experimento, es necesario mencionar que las leyes de los gases son un conjunto de leyes físicas químicas que describen el comportamiento de los gases cuando están en un sistema cerrado. Asimismo, estas leyes relacionan matemáticamente las variables de presión, temperatura y volumen. Por otro lado, estas leyes se aplican a aquellos gases compuestos por partículas que se mueven al azar, que no interactúan entre sí y que se comportan de manera ideal cuando se encuentran a temperaturas altas y bajas presiones. Esto debido a la disminución de las fuerzas intermoleculares. Los materiales para realizar esta práctica fueron una bomba de aire manual, un manómetro, un termómetro y una llanta. Lo primero a realizar fue sacar el aire de la llanta con la intención de obtener una presión inicial de 0 psi. Después de haber sacado el aire de la llanta, se colocó la boquilla de la bomba de aire manual y se tomaron las temperaturas apuntando hacia la parte de arriba y abajo del cuerpo metálico. Las temperaturas obtenidas de esta parte de la práctica fueron las temperaturas iniciales. Luego de haber obtenido estas temperaturas y la presión inicial, se bombeó el neumático de 5 a 7 veces para finalmente tomar la presión final de la llanta y las temperaturas que había entre cada lapso de bombeos. Finalmente, analizamos los datos obtenidos y observamos que la ley de Boyle y la ley de Gauss-Liouvsec se cumplieron de la siguiente manera. Detectamos la ley de Boyle cuando observamos que la presión absoluta y el volumen de la masa se mantenían constantes dentro de la llanta. No cambiaban, puesto que la temperatura del entorno no variaba dentro de este. Por otro lado, la ley de Gauss-Liouvsec se presentó al observar que la temperatura y la presión de la llanta fueron proporcionales. Esto se concluyó en vista de que entre más bombeo se le hacía a la llanta, la temperatura aumentaba.
Por último, no nos fue posible identificar la ley de Charles debido a que las partículas compuestas dentro de la llanta no fueron alteradas con alguna fuente de calor externa. Aunque de lo anterior mencionado, es posible concluir que estas leyes son la razón por las que algunas llantas tienden a reventar o desinflarse, dado que al estar expuestas a temperaturas diferentes, estas adquieren una mayor o menor presión.